sé un poquito de tu trabajo, pero yo creo que nadie mejor como tú para presentarte y para enseñarnos tu currículum y para decirnos a qué te dedicas y cuál es la sal y la pimienta de estos temas de cannabis, pues. Cannabis. Te agradezco, Carlos. Pues agradecerles a ustedes por la invitación a este importante evento, ¿no? Que nos permite no solamente acercarnos a la realidad actual de la cannabis en México, sino conocer, ¿no? Tener un panorama, una temperatura de lo que, de las necesidades de los pacientes, que yo creo que hasta la fecha es lo que, pues toda esta revolución ha dejado pendiente, ¿no? Y que solamente aquellos que son pacientes sabrán de lo que hablo y lo que no, pues solo podremos imaginar. Pero bueno, agradecer este espacio que es, sirva para plataforma de impulsar la industria mexicana. Y pues yo quiero platicarles un poco del proyecto que hemos venido realizando aquí en Pachuca, Hidalgo, pero también, ¿no? De lo que estamos identificando a últimas fechas como, pues, un fenómeno social, ¿no? En cuanto a la cannabis, ¿no? Está rompiendo muchos paradigmas, incluso nos puede llevar a espacios que no conocemos, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es nuestra logo, nuestra imagen. Y pues básicamente nuestra intención es enfocarnos en los servicios médicos, en el uso de la cannabis y conociendo también el aspecto clínico, ¿no? Es decir, atender los antecedentes del paciente, conocer su estilo de vida y obviamente al día de hoy, pues como atendemos a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, pues atender también la farmacia que ya ocupa, ¿no? Que en este tema es fundamental para evitar malos efectos de cualquier sustancia. Un poquito de la historia que hemos venido acuñando, ¿no? Como profesionales de la salud. Bueno, yo soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo como médico cirujano. De ahí, bueno, pues tuve la oportunidad de hacer un posgrado, especialidad en medicina laboral en la Universidad Nacional Autónoma de México y pues diferentes enfoques también en lo que es la salud de los trabajadores, ¿no? Que es parte fundamental del crecimiento de un país y obviamente del sustento de una familia, ¿no? Entonces, pues eso me llevó a conocer y a identificar que la discapacidad es algo que impera en nuestra sociedad mexicana y que pues requiere no solamente de coberturas sociales, como lo hace la Seguridad Social en México, sino de una mejor calidad de vida, que muchas veces las personas con discapacidad pues llegan a tener condiciones de vida complejas, ¿no? Entonces, en algún momento algún paciente con una enfermedad oncológica me compartió que usaba remedios de cannabis, ¿no? Y eso me llevó a empezar a interactuar con este tema y a empezar a investigar, ¿no? En aquel momento, bueno, pues tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Los Ángeles, en California, y colaborar con una empresa que ya se desempeñaba en pues, tratar a pacientes e investigar los beneficios de la cannabis en pacientes con enfermedades neurológicas. Entonces tuvimos la oportunidad de dar seguimiento a cerca de 50 pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y pues implementar estrategias para darles mejor calidad de vida, ¿no? Y bueno, pues verificar dentro de los lineamientos y del protocolo de estudio, pues los beneficios que esta planta acarreaba. Y bueno, fue así como empezamos a identificar que pues la cannabis da cuenta de varias enfermedades, ¿no? En su tratamiento, cáncer, epilepsia, neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer. Hoy el dolor, bueno, pues sigue siendo una gran necesidad y la ansiedad ha mostrado que también se beneficia con el uso de la cannabis. Y bueno, pues empezamos este proyecto ya aquí en México en el año del 2017 en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, pues implementando un consultorio canábico, ¿no? Un espacio en donde pudiéramos no solamente atender a pacientes que pedían informes sobre la cannabis, sino que también ellos mismos o se procuraban su medicina o en un defecto pues conseguían en algún lugar un aceite. Y bueno, pues dimos ahí cuenta de diferentes enfermedades, ¿no? Empezando a ser incluso recomendados por los pacientes dado los resultados, que eso yo creo que una gran satisfacción como médico, ¿no? Que un paciente te recomiende por el beneficio que le acarreas
a sus enfermedades. Y bueno, pues estuvimos compartiendo también esta información en diferentes espacios, ¿no? En la Expo WID, en el Foro de Cannabis Salud, ¿no? En Canamédicos, que bueno, pues de ahí surgió este espacio de comunicación, ¿no? Y bueno, pues el año 2020 tuvimos la oportunidad de, en mi alma mater, poder hacer un espacio de difusión del tema canábico. Y bueno, pues ahí tuvimos la participación de diferentes asociaciones civiles, de la Cámara de Diputados estatal, y bueno, obviamente de la universidad y su cuerpo de catedráticos. Y eso fue muy satisfactorio porque considero sembramos una semillita que espero de los frutos correctos en cuanto a la educación. Parte de las imágenes y la historia de cuando fui al primer Cannabis Salud en Guadalajara, una gran amiga, compañera de experiencia, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvimos en la Expo WID con uno de nuestros pacientes que bueno, pues fue también muy satisfactorio ampliar su expectativa de vida en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, pues venía resultados que pues no se habían encontrado ni con tratamientos de primera línea. Y bueno, pues ya empezando a difundir un poquito de la experiencia en diferentes foros hospitalarios, universitarios, pues para dar cuenta de que el profesional de la salud se entere de las novedades, ¿no? Y no esperar a que, bueno, pues sea parte de una legislación. Y bueno, pues Canamédicos fue uno de esos foros, compartiendo con grandes especialistas, ¿no? Y bueno, pues dando cuenta de que hay conocimiento en México de la cannabis, ¿no? Parte de la primera experiencia con el doctor Gadi Savic, ¿no? Y comisionado con ADIC, mi amigo Raúl, y bueno, pues Carlos Cervantes, un gran amigo también. Y que bueno, pues se han preocupado por ese espacio de difusión de los beneficios, de identificar a los profesionales de la salud que pues dan oportunidad de dominar o de dar un buen uso de la cannabis. Cuando tuvimos la presentación en la Feria Universitaria del libro República Pacheca, su autor ya finado, y que bueno, me invitó como parte del enfoque que él quería dar en el tema canábico, ¿no? Que la historia de México no solamente da cuenta del narcotráfico y del mal uso, sino de incluso historias muy bien arraigadas. Y su libro es magnífico si tienen una oportunidad de leerlo. Y bueno, pues también otros espacios en congresos estatales con médicos familiares para poder platicarles un poquito de la experiencia que ya los pacientes nos estaban otorgando en el manejo, ¿no? El doctor Lumir Janos, el equipo Pachuca, ¿no? En el que fuimos al congreso y tuvimos la oportunidad de conocerlos y ahí empezaba ya a dar cuenta del trabajo del doctor Meshulam y él en los cannabinoides ácidos, ¿no? Entonces, bueno, pues fue interesante porque pues ya uno estaba casado con que si no viene bien descarboxilado no funciona. Y luego pues recibir un poco también el tema de la invitación, ¿no? Ya como parte de los cambios a la regulación y pues conocer lo que los legisladores empezaron a trabajar en expertos internacionales, en invitarnos a nosotros en lo nacional, pues para estar compartiendo un poco de lo que aprendimos y bueno, pues que ellos tuvieran las herramientas para legislar, ¿no? Con enfoque en el ciudadano o en el paciente. Y bueno, pues de ahí ya hemos dado cuenta con diferentes áreas, ¿no? Hoy conformamos la Asomexcan, ¿no? Que es una asociación de cannabis medicinal que enfoca diferentes disciplinas y que pues da cuenta de eso, de atender la necesidad en cuanto a pues la educación médica, la educación en el profesional de la salud, la educación del paciente, la educación social, política, ¿no? Y bueno, pues también atender los aspectos sociales olvidados, ¿no? Como aquellos pacientes que no tienen acceso a un tratamiento. Consideramos que es importante personalizar el tratamiento en el usuario de cannabis, ¿no? Considerando una valoración integral, atención nutricional, psicológica y de educación física, ¿no? Que es parte de lo que diferentes expertos en la materia a nivel internacional han venido compartiendo, ¿no? Como cómo estimular al propio sistema endocannabinoide. Y bueno, pues nuestra expertise va en enfocarnos en darle seguimiento puntual al paciente
Consideramos que si no tenemos esas herramientas, pues el paciente pueda encontrar no lo que busca, que es una mejora. Terapeutas capacitados y bueno, pues no desatender los foros nacionales e internacionales de capacitación. Y bueno, pues de ahí empezar a atesorar esa información o esa experiencia que nos dan los pacientes bajo diferentes protocolos de seguimiento. A la fecha, este es el número de pacientes que hemos venido atendiendo en enfermedades clasificadas de esta forma, ¿no? Para que, bueno, veamos cómo la cannabis y sus efectos son muy diversos y podemos dar oportunidad al paciente en diferentes enfermedades a que mejore su estado físico. Bueno, un poquito de nuestra región, ¿no? Pachuca e Hidalgo, ¿no? Tenemos, pues, o colindamos con diferentes estados de la República y eso nos hace una región bastante interesante, ¿no? Tanto que tuvieron a bien construirnos el Arco Norte y bueno, pues es un gran polo de desarrollo aquí en el estado. Las diferentes regiones en donde hemos dado cuenta de atender a pacientes, ¿no? Y bueno, de también contar con médicos que nos den su apoyo para pues llegar a esto, a los pacientes que necesitan una atención de calidad y obviamente un seguimiento oportuno. Dentro de esto, pues empezamos a identificar que la necesidad de los pacientes no versa en un producto, no versa en un aislado, ¿no? O en una sola molécula, sino que es muy diversa. Y hoy con esta clasificación que ya nos permite pues la ciencia, ¿no? El doctor Ethan Russo, que nos las compartió en sus últimas ponencias, pues ya nos habla de las diferentes variedades, ¿no? O quimiotipos de la cannabis y cómo podemos clasificarlas para aterrizarlas en el aspecto clínico. Entonces, bueno, identificamos que un aceite con estas concentraciones, ¿no? De cannabinoides enfocadas al CBD, nos pueden ayudar mucho con los temas de ansiedad, con los temas de inflamación, ¿no? Con enfermedades reumatológicas, con trastornos del espectro autista, con epilepsia, no sé. Entonces, bueno, empezamos a identificar que también lo que menciona, ¿no? Como el full spectrum, siendo bien administrado, ¿no? Con fórmulas 1 a 1, con fórmulas que nos permitan tener mayor cantidad de CBD o mayor cantidad de THC, terminen por atender la verdadera necesidad de los pacientes, ¿no? Al principio de esta regulación o de este movimiento nos enfocamos en tratamientos que iban hacia pacientes que solamente podían recibir CBD, porque lo demás de THC, pues no solamente es prohibido, ¿no? Sino no funciona. Y esa era la verdad. Pero resulta que las investigaciones orientan a que ya ciertas patologías, ¿no? Podríamos decir Alzheimer, enfermedad de Parkinson, se verían muy beneficiadas con el uso de THC en concentraciones mayores a lo que establecen ciertos lineamientos, ¿no? Entonces debemos de estar abiertos a que la ciencia nos permita establecer cuál es la necesidad del paciente y cómo darle un mejor uso o provecho. De ahí que hemos atendido, pues, principales protocolos de atención, ¿no? Con objetivos específicos en cada paciente, enfocados en atender síntomas de la patología, enfocados en atender la propia patología, podríamos hablar de epilepsia, o también otro enfoque que nos han requerido es la reducción de la polifarmacia, ¿no? Es un fenómeno hoy increíble, ¿no? Y que si le añadimos el mal uso o sobreuso de antibióticos, pues hay predicciones catastróficas en la materia, ¿no? Entonces, se trata de, yo lo he escuchado en otras ponencias, ¿no? Con otros expertos, los cuales pues les generamos admiración. Se requiere de una mejora en la calidad de la atención entre el médico y el paciente, ¿no? Para que no solamente la medicina alopática tradicional, digamos, o moderna, tenga efectos, sino también la cannabis, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí damos cuenta de cómo en diferentes enfermedades hemos ido caminando hacia trazar esos objetivos y, bueno, pues cumplirlos con el paciente. Nuestras líneas de investigación, que es un enfoque que, pues, ahora ya con un reglamento se puede desarrollar de manera más profesional, podríamos decirlo así, pues en el caso de la diabetes, ¿no? Que es nuestra primera causa
de discapacidad en México y también asociada a muerte, pues lo primero, ¿no? Enfocarnos al control metabólico del paciente, reducir la inflamación crónica en el mismo, la resistencia a la insulina y las complicaciones crónicas. No dista de lo que haría cualquier otro enfoque, pero bueno, agregamos el tema canábico y el soporte nutricional y psicoafectivo en el paciente. Para la epilepsia, que es, como vieron, dentro de los pacientes que hemos atendido de nuestras primeras causas de atención, pues requiere no solamente el control de los eventos, ¿no? Mantener la intensidad, la frecuencia en control, sino los síntomas periféricos a esto, que pueden ser conductuales, neurológicos o incluso trastornos o alteraciones del sueño. Muchos casos ya vienen con múltiples fármacos, bueno, y retirar estos con una metodología cuidadosa, ¿no? Y con vigilancia estrecha, pues logra reducir el impacto crónico de estos en el metabolismo y en la orgánica del individuo. Entonces, bueno, y siempre atender las interacciones medicamentosas, ¿no? Porque, bueno, en este rubro de la epilepsia, la mayoría de los pacientes son pediátricos, ¿no? Y bueno, pues implica que llevemos una interacción con su neurólogo pediatra o con el neurólogo general y que nos permita, bueno, pues hacer esa sinergia por el bien del paciente. También el cáncer, ¿no? Que sigue siendo una enfermedad de alta recurrencia, bueno, pues reducir los síntomas negativos propios de la enfermedad, dolor, náusea, falta de apetito, el insomnio, que es de lo que más hemos encontrado como características en los pacientes. Y bueno, pues también reducir la toxicidad de los tratamientos convencionales, ¿no? Sin más, nos acaban de compartir un estudio en donde 153 personas que ocupan oxiplatino, ¿no? Un fármaco muy recurrente en los diferentes tipos de cáncer que se tienen a la fecha, pues causa neurotoxicidad. Y bueno, pues ese estudio daba cuenta de que todos estos síntomas de dolor, ardor, adormecimiento, incluso alteraciones de la sensibilidad, pues se pueden mejorar con la cannabis, ¿no? Habrá que identificar ya con estudios más sensibles, bueno, hacia dónde va esa mejora, si solamente es sintomática o incluso puede ser neurológica. Ese es un punto también importante en la neuroprotección del cannabis. Mejorar el estado nutricional del paciente, lo que mejora su expectativa y calidad de vida y obviamente pues su respuesta inmune. Y en algunos casos en donde, bueno, pues ya ha sido la última herramienta o no, hemos sido el eslabón de la cadena, pues los usos paliativos y compasivos. Enfermedades neurodegenerativas, que ahora que lo estudio más a profundidad, ¿no? Es una verdadera pasión, ¿no? Porque entiende uno cómo funciona la cannabis en el cerebro y cómo el cerebro también va dando cuenta de la reacción ante la cannabis, ¿no? En sus aspectos neuroprotectores, pero también en sus aspectos de neurogénesis, que eso es, yo creo que una línea de investigación bastante interesante. Y bueno, pues ahí, ¿no? Nos podemos basar en la enfermedad, ¿no? Con las alteraciones en la memoria, alteraciones de la conducta, los trastornos motores, ¿no? Pero bueno, pues ya dependerá el caso muy particular y lo que hemos enfocado es que hay que considerar muy bien la vía de administración en los pacientes. Porque si no tomamos en cuenta esto, pues uno, no vamos a dar oportunidad a que demos un buen resultado y pues el paciente va a desesperar, ¿no? Porque también hoy la publicidad, ¿no? Lo que se escucha es que la cannabis me va a curar, ¿no? Y el paciente viene ya no con la expectativa de, doctor, me voy a sentir drogado, no, sino con la expectativa de, y me voy me voy a curar o me voy a mejorar. Entonces, esa expectativa a veces, pues sobreviene del boom de la cannabis, ¿no? Y que hay historias realmente muy positivas, ¿no? Nosotros las hemos apreciado, pero no todos los pacientes tienen el mismo efecto. Y por eso es que considero que el apego a un esquema más amplio como es la nutrición, como es el ejercicio, como es incluso el aspecto mental, ¿no? Conlleva un mejor resultado en el paciente. Si se lo dejamos solo a la cannabis, pues vamos a tener limitantes que per se van a ser propias del individuo, pero también incluso del mal uso, ¿no? Que le estamos dando como pacientes o incluso como terapeutas. Y bueno, pues esta es parte de historia de paciente, un caso clínico que nos orienta a cómo pudimos a modificar algo que
ya se había determinado como de naturaleza permanente y que no iba a haber fármaco que lo iba a retirar, ¿no? Que era la cefalea posquirúrgica en una paciente que tenía una tumoración craneal, ¿no? Y que, bueno, pues este astrocitoma requirió de esa cirugía, ¿no? Mínima invasiva, pero que por proceso natural del organismo, que es la fibrosis, ¿no? Pues generó esa inflamación, le llamamos gliosis, que determinaba dolor de cabeza intermitente hasta hacerse migrañoso, obviamente con la discapacidad que esto conlleva a nivel funcional, ¿no? Y que, bueno, pues requería de ingesta de medicamentos de forma constante. Entonces, bueno, poder atender esto con solamente un aceite que pudiera tener ambos cannabinoides, THC y CBD, a proporciones muy bajitas y con esta dosificación, pues para todos fue una gran sorpresa, ¿no? Porque es lo único o menor que se espera, pero la mayor sorpresa fue cuando se le hace su tomografía de control y la zona de inflamación que detectó el neurocirujano y que consideraba iba a ser de naturaleza permanente, pues había reducido de forma significativa. Y bueno, pues eso lo hemos dado o lo han reportado en casos de glioblastomas, en casos de otros astrocitomas, ¿no? Pero se creía que la glía o el glioma ya era inflamación constante y nunca resuelta, ¿no? Entonces, creo que si podemos enfocar a que nuevos pacientes con este tipo de enfermedades en donde la terapéutica convencional dice hasta aquí, ¿no? La atención social dice ya no tengo qué más que darte, ¿no? Porque pues igual y sí hay, pero no nos alcanza para darte esa cobertura. Creo que podría ser una muy buena herramienta el empezar a usar los cannabinoides. Y bueno, pues hasta aquí cortamos para dar paso al tema de preguntas de la audiencia o comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Estuvo muy interesante tu exposición. Eh, Me encantaría a mí encabezar las preguntas. Hiciste mención de algunas terapias que aprendiste con THC y CBD en sus formas ácidas, ACBD y ATHC. ¿Podrías elaborar un poquito del tema, por favor? Bueno, pues básicamente hoy ya entendemos que los cannabinoides ácidos, ¿no? A pesar de que no tienen esa activación química, ¿no? Que es la descarboxilación, Sí. pues tienen efectos sobre el sistema endocannabinoide, ¿no? Lo importante es llevarlos a su destino, que es el torrente sanguíneo. Y que bueno, pues hoy una vía puede ser preparados o aislados de cannabinoides ácidos, que en nuestro país todavía no existen, ¿no? Habrá alguien que diga, yo lo sé hacer, pero requiere de un proceso de estandarización. Y bueno, pues en el tema clínico, yo creo que ahorita eh, queda la oportunidad del cannabis crudo, que sería como una herramienta alternativa a consumir cannabinoides ácidos. En lo particular, con algunos pacientes lo hemos usado, ¿no? De tal suerte que, bueno, en el caso especial de colitis ulcerativa, excelente resultado. En el caso de fibromialgia, nos ha dado oportunidad de modular un poquito mejor el dolor, pero a veces el tema gastrointestinal, por ejemplo, un poquito como por la fibra, la evacuación más constante, pues como que deserta el paciente, ¿no? Pero en general, aquel que siente la mejoría significativa, ¿no? En el caso de CUSI, pues no lo deja atrás, ¿no? Yo creo que hay mucho que investigar en el cannabis crudo, ¿no? Karina Malpica, que es una excelente colega y experta en la materia, pues nos ha compartido un poco de su experiencia, ¿no? Otra, se me fue ahorita su nombre, pero bueno, de Colombia, ella también nos ha compartido una experiencia vasta en el uso de cannabis crudo, no solamente para enfermedades inflamatorias, ¿no? Del tracto digestivo, sino también para padecimientos de la esfera mental, ¿no? Como ansiedad, como depresión. Entonces, basta para qué lo vamos a enfocar, ¿no? Ahora en el COVID también se decía cannabinoides ácidos, una excelente herramienta. Pero ¿cómo los vamos a obtener y de qué manera, no? Y sí, aquí en la esquina crece una mata Y y de estandarizar el ahí tratamiento también, supongo, ¿no? Así de nos, que... nos toca hacer la chamba, ¿no? Que es Sí, claro. encontrar al paciente y darle un producto que sea
pues de buena calidad para él y seguro, ¿no? Y en eso es lo que nos tienen que apoyar pues las autoridades. Perfecto. Oye, mira, las preguntas están un poquito similares. Básicamente es, ¿en qué proyectos estás trabajando? ¿En qué te estás ensuciando las manos ahorita? Pues proyectos hay muchos, ¿no? El primero ya se los compartía, Somexca, ¿no? Que somos una asociación en la cual yo participo como en la parte de innovación, ¿no? No solamente en el tema educativo, ¿no? Sino, bueno, pues en la parte de ampliar a los profesionales de la salud involucrados, ¿no? Y en el tema de investigación clínica, que bueno, pues ahí todos aquellos que estén interesados, pues darles cabida, que se comuniquen con un servidor para que empecemos a hacer ese networking, ¿no? Ahora llamado, y que bueno, pues esa red nos permita ir haciendo que el profesional de la salud tenga ese conocimiento. Las líneas de investigación ahí están, ahora sí que nada más falta la imaginación de todos y pues el compromiso de trabajar, ¿no? Y de ahí, bueno, pues enfocarnos también en el tema educativo, ¿no? Estamos colaborando con la MEDCAN, la Academia Mexicana de Medicina Canábica, y ahí, bueno, pues damos también el tema de dolor, el tema de enfermedades neurodegenerativas, y pues ahora sí que tenemos profesionales de la salud que ya se están involucrando en esto, un diplomado que está avalado por nuestra máxima casa de estudios y que bueno, pues consideramos que eso es importante para el profesional y da certeza al paciente de que hay conocimiento. Y bueno, Oye, pues aquí en Pachuca, hoy puedo decirte que estoy muy contento, ¿no? Porque tuvimos un acercamiento nuevamente con la Cámara de Diputados, que pues no solamente muestra interés en atender las necesidades de los pacientes, ¿no? Es decir, que uno de ellos es parte de mis pacientes. Entonces, pues resulte que también dignificar al campo estatal, ¿no? Y si se puede nacional, pues mucho mejor. Entonces, pues lo que requieren es eso, es el acompañamiento, la información, el análisis, ¿no? De personas que no se toman esto a juego, ¿no? Y que prefieren, pues digamos, antes que una gran industria económica y financiera, atender lo puntual que dijo la Suprema Corte, que es el paciente. de acuerdo. Oye, nuestra audiencia, ¿cómo te podría ayudar a desarrollar investigación? Ahorita tenemos una audiencia muy vasta, hay personas que tienen interés un poquito más empresarial, un poquito más de industria. ¿Correcto? A fin de cuentas, existen recursos. ¿Hay alguna posibilidad de que ya, o sea, ya existe, por los amparos del 2018, ya existe medicamento legal aquí en México? Si quisieras avanzar tu investigación por parte del sector privado, por ejemplo, ¿qué necesitarías? ¿Qué Correcto. recursos son los que buscas? Pues bueno, ahorita en el tema de los datos, ¿no? Pues empezar a construir esas bases de datos que nos permitan el análisis estadístico de los pacientes. Si tú como centro de atención médica ya cuentas con esto, ¿no? Pues excelente. Y si no, pues empezar a recibir la asesoría para empezarlo a crear, ¿no? De ahí te van a surgir todas las ideas de líneas de investigación. En general, los pacientes que hoy demandan la cannabis son muy diversos, ¿no? Pero bueno, pues ahí les compartí un poquito los números o las tendencias. Creo yo que, primero, si eres audiencia o si eres paciente, bueno, si usas cannabis con uso medicinal, ¿no? Pues bueno, estamos nosotros ahorita con la intención de generar un protocolo de investigación que nos permita conocer qué tipo de aceite tiene o usa el paciente, ¿no? La mayoría pues puedan ser artesanales, ¿no? Algunos a lo mejor de elaboración casera. Y esto empezarlo a estandarizar mediante métodos de cromatografía de capa fina, para que yo como investigador te dé una técnica en este tema, tú puedas desarrollarla, analizarnos, ¿no? Y empezar a estandarizarla, la técnica de cromatografía de capa fina. Compararlo con una cromatografía ya en espectrofotometría, que ya nos diga los cannabinoides y sus porcentajes específicos y validar este proceso. Empezar a dar herramientas no solamente a los productores locales, ¿no? Que si el gobierno no se preocupa por ellos, van a seguir existiendo, ¿no? Y que bueno, pues tenemos que darle herramientas para profesionalizarlos.
Hoy sabemos que hay muchos colectivos alrededor del país, ¿no? Que ya diseñan este tipo de tratamientos, algunos más enfocados a la medicina tradicional, que es otra parte muy olvidada, ¿no? Y que, bueno, pues Hidalgo se caracteriza por ser un buen semillero de estas comunidades, ¿no? Y que es difícil que los alejes de esas creencias o de esas costumbres. Entonces, pues tienes que adaptar este asunto, ¿no? Y si no, bueno, pues empezará a haber dificultades. Entonces, ese es nuestro enfoque ahorita, ¿no? Lo estamos desarrollando con coinvestigadores de Puebla, ¿no? Y que bueno, pues si alguien más ya lo está haciendo, por ahí tengo la intención de contactar a unas personas en Sonora, ¿no? Que también están tratando a personas con autismo y que si estás teniendo éxito, pues nos interesa saber por qué tienes éxito. No es porque seas buen vendedor, no es porque tengas la mejor cepa, ¿no? No es porque seas Juan Camaney, es porque algo en tu planta está bien y hay que saber qué Exactamente. es, pues porque, ¿no? Puede ser beneficioso para todos. Entonces, creemos que si hay interés en esto, pues podamos hacer algo a nivel nacional. Y bueno, sería el primer protocolo incluso a nivel Latinoamérica en esta característica. Sí. Y bien, o sea, como tú dices, algo en tu planta está bien, también puede ser algo en tus procesos o algo en tu metodología o algo en el desarrollo de tu terapéutica. Y digo, a lo mejor lo Independientemente, sabes, pero a lo mejor no lo sabes, ¿no? exactamente, ese era mi punto exactamente, eso era lo de donde quería llegar. O sea, tal vez como el burro que tocó la flauta, ¿verdad? Como Sí, dicen. claro. Y yo siempre le digo a los pacientes, la cannabis va a hacer efecto, sí o sí, ¿no? Positivo, negativo, pues como dicen, depende qué tan regañón esté, ¿no? Pero resulta ser que el reto como médicos, ¿no? Y lo que necesita el paciente es que el efecto se mantenga a largo plazo, porque la enfermedad no se va a desaparecer. Y de Exactamente. ahí, bueno, pues atender al paciente individual, pero también siguiendo ciertas líneas o lo que nosotros denominamos como ciertos algoritmos de tratamiento, ¿no? Que eso es lo que, Exactamente. bueno, pues sería mi sueño empezar a diseñar, ¿no? Como una guía de práctica en el tema. Hay que abordar ese tema, o sea, si fuera tu sueño, ¿qué te hace falta para poder Digo, desarrollarlo? la estadística va centrando, ¿no? Lo que podamos ir recogiendo de los demás centros de atención, ¿no? Que hoy, pues seguramente van a decir, no, yo que voy a salir de la clandestinidad, ¿no? Pero que bueno, Ujú. pues, ¿qué te puedo decir? Aquí está un ejemplo, ¿no? O sea, invariablemente hay que levantar la mano porque había una campaña aquí en Hidalgo que decía todos somos pacientes, ¿no? En el afán de que se le diera el respeto al médico eh, y evitar, bueno, pues cosas que hemos visto ya, ¿no? Y bueno, pues resulta ser que es cierto, todos en algún momento vamos a ser pacientes, seamos médicos, no seamos médicos, seamos lo que seamos, ¿no? Y bueno, lo que tú esperas es que cuando llegues y digas, oiga, doctor, ¿qué opina de la cannabis? Pues no te mande lejos, ¿no? O que te dé una opinión malversa, sino que esté informado y pues te diga, y si no lo está, pues tenga la conciencia de decirte, te dirijo con alguien que sí lo está. Exactamente. Muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo. ¿Cómo se contactan contigo? O sea, Pues aquellas personas interesadas. Pues nos pueden contactar en Canamet Pachuca, ¿no? Ahí en nuestra página de Facebook, en mi correo, en mi Facebook, que es Fer Márquez, ahí me pueden encontrar, o en mi Instagram, que es Doctor Fer. Y bueno, pues ahí nos podemos poner en contacto. Si quieres, te dejo mi teléfono para que ahí los interesados lo puedas compartir. Y bueno, pues estoy a sus órdenes en esto que si quieren asesorarse en el emprendimiento, ¿no? Que bueno, pues yo no soy un experto en el tema, pero que los puedo ir orientando en lo que la experiencia canábica me ha ido enseñando, que es enfocarse en el paciente y de veras que no hay mejor maestro. Muchísimas gracias. Fue una excelente ponencia. Hombre, Cubriste todos gracias. los temas y pues me encanta, o sea, me encanta saber que hay gente como tú, como yo, buscando, o sea, buscando un objetivo en común, ¿no? Y podernos encontrar para poder unir fuerzas. Y a fin de cuentas es eso, o sea, deshacernos de los egoísmos que hay, ¿verdad? Es otra cosita. Sí, esa es otra cosa, ¿no? De Así los de que, egos, ¿no? En el tema de, pues yo soy mejor. Lo veo a sí, veces no. en los grupos distintos y dices, ¿mejor en qué? ¿No? Pues Mejor en al qué final, sí, exactamente, al o sea, final la planta es la que hace el trabajo, chavo, ¿no? Pero bueno, sí, invariablemente, pues es parte
dicen por ahí de la naturaleza humana, yo creo que es más bien de la idiosincrasia humana, ¿no? Sí, exactamente. Y bien mencionaste, o sea, probablemente no te estén buscando por nada más que porque tu planta está bien o porque estás cometiendo un error que resultó ser Bueno, algo milagroso, pues, o sea, algo bastante sí, fructífero para el desarrollo de la medicina que trató un padecimiento en específico, ¿no? y que si lo quieres hacer por tu cuenta, es algo de billete, ¿no? Decir, bueno, le meto billete para hacer todos los análisis y todo, y que por eso muchos no se animan y venden lo que dan. Entonces, Exacto. bueno, pues es un poquito también colaborar en que esto se vuelva más universal. Te agradezco, Carlos. No, yo te agradezco a ti, muchísimas gracias, aprendí mucho de tu ponencia Mil y gracias. estoy a tus órdenes para lo que se te ofrezca. Gracias a todos Y, ahí el equipo. y yo estoy seguro de que nos vamos a ver muy pronto. Seguro que sí, Carlos. Un abrazo. Tienes mi teléfono y compártelo ahí con la audiencia, por favor. Y pues Igualmente, sigo aquí a la muchísimas orden. gracias. De acuerdo, Un abrazo. igualmente.